Continuando con los hormigones de baja densidad, estos hormigones también son estructurales, están bastante de moda actualmente, pero a veces no se entiende demasiado su finalidad. Básicamente son pavimentos de hormigón para bajo tránsito, llámese playa de estacionamientos de comercios, lo que puede llegar a ser un centro comercial, puede llegar a ser alguna cochera, algún, algún barrio, básicamente para hormigones que no estén sufriendo continuamente tránsito intenso. No pasa nada si pasa un camión hormigonero, pero sí pasa si pasan 100 por día. Se emplean piedras trituradas, generalmente yo no lo he podido lograr con rodado. Hay algunos adoquines, algunos elementos premoldeados con agregado rodado. No sé qué prestaciones mecánicas tienen. A mí me ha tocado desarrollarlos para San Luis, para Villa Gesell, por ejemplo. Han andado bien. Se pueden lograr resistencia H17, H25 y aflicción resistencia de cerca de 3,5 megapascales, lo cual para un pavimento convencional está bien, pero no para un pavimento de tanto uso. Lo principal que uno tiene que tener en cuenta es que este hormigón, que es bastante famoso por videos, pueden buscarlo en YouTube como Pervious Concrete, es el video en el cual quizás lo han visto, viene el camión hormigonero, se para sobre el hormigón, tira agua y es como que el hormigón se chupa todo el agua. Esa impresión hace ver como que el hormigón consume agua y no, toda esa agua va para abajo y se necesita un drenaje que puede ser sumamente costoso y más costoso que el pavimento en sí. Tiene que tener cierto porcentaje de vacíos, tiene que ser piedra partida, tiene que tener drenajes y sirve principalmente para evacuar rápidamente el agua superficial, sobre todo en zonas lluviosas. Sin embargo, en los últimos años este hormigón debe tener más de una década, 2 décadas como mucho en Estados Unidos, o por lo menos su uso. Eh, bueno, si la superficie se ensucia mucho, ya no chupa o no consume tanto agua y eso hace que, bueno, que tenga eh, que luego limpiarse y tener mantenimiento, lo cual uno no está demasiado acostumbrado. Acá tienen ensayos de caracterización que realicé. Ensayo del peso unitario se hace con el martillo Proctor, por ejemplo. La resistencia y la compresión se encabezan con mortero de azufre. Es como piedra pegada con piedra pegada. Yo siempre he trabajado con un poco de arena, no me ha salido sin arena, pero tiene precios específicos también bajos, de 1800, 1900 kilos por metro cúbico. Fíjense, aquí tiene un ensayo que se realiza sobre una viga o sobre el pavimento, se coloca un tubo de 4 pulgadas de diámetro, se pega con una masilla, se tira agua y uno tiene que mantener una pulgada de agua. Y uno así calcula qué caudal va tomando y el agua escurre de forma inmediata por abajo del hormigón, de la viga y por abajo del pavimento de hormigón también. Ahí tienen lo que decía en los videos que son famosos, arriba a la derecha, como se tira agua del mismo camión hormigonero, que no solo significa que el hormigón lleva el agua hacia el drenaje inferior, sino que también soporta el peso propio del camión hormigonero. No se puede compactar porque se segregaría, se pasa un rodillo, básicamente tiene asentamientos 2-4 centímetros, es muy poco trabajable. Se le puede dar cierta vibración con un rodillo, pero es mínima porque si no la lechada se va para abajo y si se va para abajo me sella la superficie y no me va a drenar el agua, con lo cual se tiene que mantener la pasta en, en la superficie de las piedras. Abajo a la izquierda tiene una fotografía de internet con un pavimento con hormigón permeable y uno sin hormigón permeable, como uno daría bueno, mayor inseguridad o mayores problemas de hidroplaneo, por ejemplo, en un estacionamiento. Difícil que lo tenga, pero bueno, es mucho más cómodo para caminar un pavimento que no está húmedo ya que lo absorbe. Esta fotografía me la pasaron de Buenos Aires, no incluí, pero hace poco hicimos una prueba en San Luis. Ahí se está lo que es nivelando, quedan las piedras a la vista. Tampoco le puedo hacer tanto trabajo o no se fratacha porque si no sello la superficie con pasta de cemento y yo no quiero sellarla. Sí se realizan juntas, se realizan en fresco con una especie de cortapisa, permítame el término, que es una rueda que se coloca sobre el hormigón y se hace una impronta. La superficie de una rotura, una viga, se ve a la derecha y tienen mi dedo, en el cual se parte hasta la piedra en algunos casos con el agregado triturado y es una red de vacíos comunicados, no podemos hablar de poros, sino de vacíos comunicados que drenan rápidamente el agua. Pasando a hormigones de mayor densidad, los hormigones pesados son aquellos que tienen densidades de
más de 2,8, 3 o 3.000 eh, kilos por metro cúbico, 2.800, 3.000 kilos por metro cúbico, y depende fundamentalmente del agregado usado. El cemento no puede variar, el agua no puede variar, el aditivo tampoco, lo que varía es el agregado, principalmente el grueso, pero a veces también se puede trabajar con agregado fino. Estos hormigones pesados principalmente se emplean para centrales nucleares, para lo que es la protección del núcleo, que se puede lograr mediante hormigón pesado con espesores menores o hormigones convencionales y espesores mucho más grandes. De ahí depende lo que es la elección. Esto no es indispensable para todo reactor nuclear, sino para algunos en particular que se considere desde el proyecto. Por ejemplo, lo que sería Tucha 3, que se llama Karen 25, no tiene lo que es hormigón pesado, pero el RA10N6 que está en construcción sí tiene hormigón pesado. Hay que tener mucho cuidado con la manipulación, ya que el agregado grueso va a tener mucha más tendencia a segregarse que un hormigón convencional, y la mezcla tiene que ser muy estable y no trabajar con asentamientos demasiado elevados y cuidar mucho lo que es el vibrado. ¿Por qué se utiliza para estructuras nucleares o para lo que es encapsular ciertos residuos? Porque un hormigón, al ser más denso, tiende a hacer pasar menos radiaciones. Con lo cual, básicamente la finalidad es reducir espesor, porque al ganar más resistencia, ¿sí?, se deja menos pasaje de radiación. Acá tienen ejemplo de densidades logradas con minerales de hierro, como la limonita, la hematita, la magnetita, los mismos minerales que vimos para fabricar para elaborar el arrabio y luego el acero en material de construcción. Luego lo que es la baritina, que es un sulfato de bario, también se puede emplear, o perdigones de hierro, que es algo que es sumamente caro, pero se logran los mayores pesos específicos, con los cuales las mayores capacidades de aislamiento de radiaciones. Pueden ser radiaciones X, radiaciones nucleares o radiaciones gamma. Ahí tienen ejemplos de fotografías que me pasaron del RA10 actuales, que se emplearon hormigones pesados con perdigones de acero metálico, es decir, parte de esferas de acero. Imagínense el costo que puede llegar a tener esto, pero bueno, puede, puede utilizarse, por supuesto, como todo hormigón especial, hay que ver lo que es el análisis económico. Acá en Argentina, agregados pesados, está el yacimiento de Sierra Grande, en Río Negro, de lo que es mineral de hierro, y con eso se podría trabajar algún hormigón pesado. Hay algunas aplicaciones contadas actualmente en el país, y los cuidados, como digo, que hay que tener, básicamente es bueno, un muy buen acopio y buen estudio de los agregados, una buena dosificación y una muy buena estabilidad y baja segregabilidad de la mezcla, porque si no va a tender a irse para el fondo por una segregación natural incrementada que va a tener por el mayor peso específico del agregado, que puede ser agregado artificial como el agregado de hierro o agregado mineral, los perdigones de acero, perdón, o agregado natural triturado. Siempre esto es, pues si se utiliza agregado natural, es triturado, ya que no hay cantos rodados, básicamente con composición de mineral de hierro. Si bien hay algunos minerales pesados, como el basalto triturado de la Mesopotamia, que tiene densidad de 3,0, 3,1, algún basalto quizás, no se considera un hormigón pesado aquel que tiene 2.500 kilos por metro cúbico, sino aquel que tiene más de 2.800, y el reglamento CIRSOC no es aplicable, hay que ir a recomendaciones del American Concrete Institute, como las que se especifican acá. Sí es válido lo que es el método de dosificación convencional, no es válido para hormigón liviano, pero sí para hormigón pesado, y hay una recomendación así específica para todo lo que es la dosificación, el mezclado, el transporte y la colocación de lo que es el hormigón pesado, que son las tareas a más tener cuidado. Tienen ejemplo de dosificaciones en un trabajo que me encargaron en algún momento de cómo, en vez de llevar un hormigón convencional 1.000 kilos de piedra, por decir de alguna manera, lleva 2.200. Y me dice, bueno, ¿cómo le entra tanto el hormigón? Bueno, porque la densidad del agregado es muy superior a un agregado convencional, entonces lleva mucha más piedra en peso, pero el volumen termina siendo parecido, quizás un poco mayor a un hormigón convencional. Pero las dosificaciones como se hacen en peso, pero volumétricamente, como les digo, es similar, quizás un poco mayor, pero a lo que es un hormigón convencional puede llevar cerca del 45 al 50% de este agregado pesado, y también
se podría trabajar con agregado fino pesado del resto de la trituración de este mineral de hierro si no se logra el peso específico deseado. Bien, y para concluir, algunos comentarios respecto a lo que son hormigones con método de colocación no convencional, como son los hormigones compactados a rodillo, los hormigones proyectados y los hormigones colados bajo agua o lodo bentónico. Empezando con lo que es el hormigón compactado por rodillo, son mezclas muy secas, mezclas con contenido de cementos de 90 a 150 kilos, tienen dos grandes aplicaciones, obras hidráulicas como presas y obras viales de calzadas. Lo que son obras viales de pavimentos no han tenido, hay algunos tramos de prueba, creo que en La Plata, puedo equivocarme, de hormigón compactado con rodillo, pero no es una técnica muy usual y básicamente un hormigón tan seco que se compacta con métodos viales. A un hormigón común no lo puedo compactar con un rodillo vial porque se hundiría. Este es tan seco, se mide la consistencia con el dispositivo de Bebe que se compactan mediante rodillos vibratorios similares a los viales. La mayor aplicación, no tan difundida aún en Argentina, es lo que es la construcción de núcleos de presas de hormigón. Esta es la gran aplicación en el mundo, hay muchas presas en Latinoamérica y el proyecto inicial, eh, no se sabe después qué queda, pero inicialmente de la presa Portezuelo del Viento, la obra deseada por Mendoza, sería la presa más grande del país, justamente el hormigón HCR. ¿Sí? En inglés es RCC, Rolled Compacted Concrete, acá es HCR, hormigón compactado con rodillo. La consistencia es muy seca, como les decía, los contenidos de cemento tienen que ser bajos, con bajo cargo de dilatación, mezclas con bajo cemento, porque para presas son hormigones masivos, entonces una gran ventaja competitiva de, al ser tan seco, demanda poco agua. Al demandar poco agua, poco cemento, y al tener bajo cemento, poco calor de dilatación. Básicamente esa es una de las grandes justificaciones, aparte que el cemento, ustedes saben que es quien más pesa en la elaboración del hormigón, como costo unitario de material, eso hace que se reduzca sensiblemente respecto a un hormigón convencional. Se pueden lograr resistencias de H10, H15, H20, raro llegar a algo más, aunque hay trabajos que se puede llegar hasta 40 megapascales. Es importante tener en cuenta que no se mide el asentamiento con el cono de Adams, sino con el dispositivo de Bebe. Y, y nada, hay diferentes grados de consistencia que se miden en función de segundos. ¿Sí? Son hormigones algo más secos aún para pavimentos que para presas en líneas generales, mayor tiempo de remoldeo, mayor grado de sequedad de la mezcla. El hormigón proyectado, si hay bastantes aplicaciones en el medio, podría o no considerarse un hormigón especial, esto ya lo hemos visto inicialmente, y consiste en un método de colocación diferente a los que estamos acostumbrados normalmente a ver en obras, y principalmente se aplica para sostenimiento de taludes y para revestimiento de túneles. Acá, por ejemplo, el último túnel, el túnel que se hizo entre Cacheuta y Potrerillos, todo con hormigón proyectado. El último túnel que se habilitó en la ruta para ir por Cacheuta también es con proyectado. Tuve la oportunidad de participar en los proyectos de alguna manera. Y un hormigón que puede ser vía seca, vía húmeda, es decir, una mezcla muy seca, que se inyecta en el proyector agua y un acelerante de fragua, ya esto lo hemos hablado, lo hemos visto, o una mezcla fluida que solo se inyecta lo que es el acelerante de fragua. Hoy en día casi exclusivamente se trabaja con vía húmeda, es decir, hormigón de asentamiento 12, 15, 17 centímetros y se inyecta lo que es el acelerante en la boquilla mediante maquinaria específica. Acá tienen las recomendaciones ACI de lo que es hormigón proyectado. Se trabaja con tamaños máximos pequeños de 3 octavos pulgadas, media pulgada como máximo, 3 cuartos pulgadas no, es decir, 9 o 12 milímetros. Los contenidos de cemento son altos para dar cohesividad, para reducir rebote, generalmente más de 400 kilos por metro cúbico, nunca menos de 380. Los acelerantes son caros, tienen que ser compatibles con el cemento y van en dosis muy altas. Son los aditivos, como vimos en la unidad 6, que mayor dosis llevan, cerca del 7% del peso del cemento como una dosis media, lo cual es un presupuesto porque se consumen cantidades muy grandes cuando se está proyectando.
y casi siempre estos proyectados van acompañados bien sea por fibras metálicas o se están sustituyendo de alguna manera por macrofibras plásticas cuando estén aceptadas en el proyecto, lo cual reduce el rebote, aumenta algo la resistencia a tracción para el proyectado, reduce lo que es la porosidad y reduce lo que son las fisuras y posibles filtraciones que son sumamente importantes para el caso de lo que es tunelería. Acá tienen fotografías de ensayos de hormigón proyectado con fibras metálicas como se ve a la izquierda, o de fibras poliméricas, la proyección como queda, que es una superficie sumamente rugosa. Lo de abajo es un hueco para determinar espesores, como se ven las macrofibras que en hormigones proyectados en algunos proyectos nos han dado muy buenos resultados. Eleva lo que es la performance en general del hormigón proyectado de por sí, lo que es la macrofibra plástica. También se puede trabajar cuando suplanta malla o alguna otra condición de proyecto con fibra metálica, que es la principal aplicación que tienen las fibras metálicas en el hormigón, como también vimos en la unidad 6. Respecto a lo que son los ensayos, pueden hacerse probetas como se ven abajo a la derecha, pero principalmente se hacen paneles, que se denominan artesas también, que lo que se hace es un cajón de madera de 50 por 50 o 60 por 60, con un ángulo a 45 grados para desmoldarlo, y eso se coloca paralelo a la superficie a proyectar, se proyecta y luego se sacan testigos y se ensayan a diferentes edades. Ahí tiene una artesa a la izquierda con varios testigos sacados y en la fotografía del medio tienen guardados en condiciones de obra, es decir, a bajas temperaturas, en este caso, ya los testigos extraídos para que sea representativo. Quiere decir que acá no es válido moldear probetas, aparte no puedo moldearla por la misma técnica que se coloca el acelerante, queda como una goma. No es representativo la compactación de la probeta en absoluto, porque este hormigón no se compacta, solo se compacta por el golpe, suelen quedar bastantes oquedades. Todo esto hace que los hormigones tengan que ser controladas con esta particularidad que es la proyección sobre paneles, la extracción de testigos para el ensayo de diferentes edades. Una particularidad interesante de este tipo de hormigones. Ahí tienen alguna obra aquí en el medio. Fíjense, a la izquierda está proyectando lo que es hormigón, un robot para estabilizar un talud. Abajo a la derecha, fíjense, están proyectando un panel. Ese es el panel de prueba que se hace. Fíjense, hay proyecciones manuales o con robots. Hay que tener en cuenta que hay que reducir el rebote, hay que manejar bien con los aditivos. El operador tiene que ser muy, muy capacitado y con bastante experiencia en esta tarea. Hay que ir regulando manualmente lo que es la velocidad de la proyección, la admisión del hormigón. Se proyecta entre 1 y 2 metros en líneas generales de forma perpendicular. Si hay armaduras, no hay que hacerlo en forma completamente directa a la armadura, sino con cierto sesgo para que no forme lo que se denomina efecto shadow o sombra atrás de las armaduras, porque si yo choco contra la armadura me va a quedar como una sombra atrás, un hueco literalmente que va a evitar la adherencia con el hormigón, con lo cual se tiene que dar cierto ángulo de proyección. No está bueno proyectar sobre superficies que existan agua acumulada, salvo en ciertas rocas que por tema de permeabilidad hay que proyectarlas de esa manera, pero en general hay que evacuarlas. Y cuando uno hace estabilización de taludes con rocas muy blandas, me ha pasado en un proyecto en Santa Cruz, que participé, cuando uno está haciendo la excavación, la roca cuando se seca se muele y se rompe sola, entonces hay que proyectarla dentro de las 24 horas de la exposición de la roca mediante una excavadora o lo que fuese al ambiente y dar drenaje para que no se acumule agua, porque si no, no va a haber adherencia con el hormigón proyectado. Acá tienen ejemplos de este proyecto que les decía en el sur, de la proyección de lo que es, o sea, de los taludes con hormigón proyectado. Realmente ahí están haciendo inyecciones de anclajes, pero está todo el talud proyectado, o lo que es la proyección de túneles, que es estas son las dos grandes aplicaciones que tiene el denominado shotcrete por la forma de colocación. Y el último hormigón especial, que es importante tenerlo en cuenta para ciertas aplicaciones, es el hormigón a colar bajo agua o en algún medio líquido como el lodo bentonítico. Lodo bentonítico es una solución de agua, bentonita, que se emplea para cuando se excavan pilotes, cuando se excavan muros colados, pantallas de impermeabilización en terrenos que son muy desmoronables. El hormigón, si toma contacto con el agua, ¿sí? Bueno, se va a segregar un hormigón convencional y si yo
excavo un pilote, por ejemplo, y no le coloco el lodo bentonito en ciertos terrenos, se viene abajo eso. Entonces, para estabilizar se coloca eso y el hormigón va desplazando luego el agua o este lodo bentonítico. Esto depende mucho de la experiencia, de la colocación. Tienen abajo a la derecha en inglés lo que es un fluido, un hormigón convencional, que tiene una alta tensión de corte, un fluido de Bingham. El hormigón autocompactante sería el verde, que tiene cierta tensión de corte y tiene cierta viscosidad. Y el hormigón colocado por método Tremy, Tremy significa cañería en francés, es el método más empleado, como vamos a ver, tiene cierta tensión de corte, es decir, que no es completamente autocompactante, porque los autocompactantes tienden a tener menor resistencia al lavado y se pueden utilizar ensados de extendido de cono de Abrams, asentamiento de 18, 20 centímetros o extendidos de 40 a 45 centímetros. Con lo cual, son hormigones fluidos, muy fluidos realmente, pero no autocompactantes. Tienen que tener relación agua-cemento baja para tener cohesividad, tamaño máximo no elevado, 19 milímetros es recomendable, o menor o igual a 25 milímetros para evitar esa segregación. Las fibras plásticas a mí me han andado bien en algunos proyectos en particular para evitar el lavado del hormigón, y en ciertos casos muy particulares se pueden emplear aditivos anti-deslave que se denominan anti-washout, que pueden ser tan costosos como el costo del metro cúbico, pero para ciertas aplicaciones lo hemos usado. Con lo cual es un hormigón especial que hay que tener en cuenta desde el diseño y mucho desde el punto de vista de la colocación del hormigón. Hay ensayos específicos, ahí me tienen para un proyecto en particular para ver lo que es la capacidad al deslave o al lavado, porque si uno pone hormigón común en el agua, tiende a lavarse, cuando está en estado fresco, imagínenselo, y diseñando con fibras, con ciertos aditivos, con determinada especificación, uno puede hacer ensayos para ver cuánto material pierde cuando entra agua. Esta recomendación del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos consiste en el mismo cesto de densidad del agregado grueso, se coloca una tapa, se coloca en X kilos de hormigón, creo que eran 3 o 4 kilos, se da una compactación y se tira en este tubo de cerca de 2 metros, lo estoy parado ahí en una silla, eh, se, se tira, todo eso tiene agua, después se levanta, se hace 3 veces y después se pesa y se ve qué pérdida de masa se tiene. Es un ensayo interesante, no hace falta que lo sepan, por supuesto, pero solo para que vean que existen mucho más ensayos de los convencionales que uno ve, en este caso para ver cuál es la mezcla que mejor comportamiento va a tener cuando entre en contacto con el agua. Y uno tiene que intentar la de que tenga mejor resistencia al deslave, la que pierda menos masa para que quede el hormigón lo menos alterado posible. El método de colocación bajo agua, lodo bentonítico, como les decía, el método Tremy. Se ven los esquemas de abajo a la derecha que se tiene una tolva, ¿sí? Lo que es en esta tolva lo que se hace es se coloca cierta cantidad de hormigón, se tienen tuberías que son los tremis que se van subiendo y se van desacoplando. Después siempre la vena de hormigón tiene que estar libre, y la primera parte que toma contacto con el hormigón va a tener menor resistencia, o sea, va a estar mucho más lavado por supuesto que el resto, porque el resto, como se ve a partir del paso 3, el paso 4, siempre se va colocando el hormigón dentro del hormigón fresco. Quiere decir que lo más segregado es la parte superior, es decir, lo primero que yo tiro es lo que me queda arriba, porque se va desplazando desde abajo hacia arriba el hormigón, y siempre la vena, la tubería tiene que estar inmersa, y cuando yo voy subiendo X metros, se para, o sea, se saca una tubería y se continúa lo que es el colado siempre con la vena de hormigón llena. Al principio en ciertas obras se utiliza, se desecha lo que es una parte, es más, en ciertos hormigonados bajo agua se pueden colocar lo que son sacos para que esa primera parte se tire y no forme parte de la estructura, y lo retiran buzos, eso se denominan rabbit o pig, conejo o cerdos, así se llaman en inglés, me raro el nombre, pero es lo que se desperdicia. Y básicamente el procedimiento es se coloca hormigón, hay cierta parte que va a quedar segregada, se sabe, después se puede quitar, lo bueno es que queda arriba, y siempre la tubería tiene que estar inmersa en el hormigón. Estos hormigones es reglamentario que lleven aire, es una de las dos aplicaciones que tienen los aditivos incorporadores de aire, en conjunto con los ciclos de congelación y hielo, y da mucha mejor cohesividad, mucha más resistencia a la segregación,
y son aplicables muchas veces los ensayos de hormigón autocompactantes, como el extendido o la segregación en el tamiz 4, que ya habíamos visto para hormigones autocompactantes. Por más que estos no sean autocompactantes, pero son intermedios, una consistencia muy fluida, que pueden ser aplicables este tipo de ensayos para caracterizarlos. Acá tienen ejemplos de lo que son pilares para puentes, lo que es la tolva y las tuberías. Abajo a la derecha, en un proyecto de participado, lo que es la tubería y la descarga del hormigón, muy fluido. Fíjense, ahí tiene un extendido orden de 50 centímetros, 45 centímetros, que no llega a 60 para ser autocompactante. Siempre tienen contenido de cemento elevado, más de 360 o 370 kilos, salvo que uno le encuentre la vuelta para demostrar que la mezcla no es segregable, con lo cual no se mide el asentamiento, porque tiene más de 20, pero tampoco se mide lo que es extendido. ¿Podría ser aplicable la mesa de Graf? Sí, justamente sería de los pocos ejemplos que sería aplicable la mesa de Graf, pero la verdad que es un ensayo sumamente incómodo de obra y que no se suele hacer, por eso se mide el extendido con el cono al revés en líneas generales. Acá tiene el ejemplo de bibliografía en la cual se colocan las jaulas, las armaduras para un muro colado de la pantalla de lo que es una presa, por ejemplo, es decir, todo aguas en la parte que va a terminar la pantalla que va sobre el paredón de la presa en materiales sueltos, todo hacia abajo tiene que tener impermeabilidad hasta llegar al manto rocoso, y eso se hace con muros colados. Suele ser más económico que lo que es ataguías metálicas clavadas, hincadas. Se coloca, se hace el pozo, mientras se va haciendo el pozo se inyecta el lodo bentonítico que tiene ciertas propiedades, luego se bajan las armaduras y luego se empieza a llenar con hormigón desde 2 a 3 puntos. Generalmente los muros colados se hacen de 2 puntos y se van sacando las tuberías. Por supuesto que este hormigón no se vibra. Acá tiene ejemplos de las armaduras, de las jaulas de las armaduras. Arriba a la derecha tiene una foto, algo de lejos, pero como se baja lo que es toda esa armadura de 14 metros, por ejemplo, y se pone en contacto con la solución del lodo bentonítico para que no se desmorone ese pozo. Tienen lo que son las tuberías y las tolvas abajo a la izquierda, y a la derecha, abajo al medio, tienen lo que es maquinaria china en este caso. Son palas almejas que van sacando el material, y como es muy desmoronable el material y no se puede encofrar, por supuesto, se va llenando con lodo bentonítico que tenga una cierta densidad para darle estabilidad a lo que es el terno, y luego se inyecta el hormigón, se va sacando el lodo bentonítico y se bombea piletas específicas.